Una vez parte de Redania, Novigrad ahora tiene el estatus de ciudad libre. Es la ciudad más grande del mundo y sin lugar a dudas también la más rica. Cuna del culto al fuego eterno, alberga actualmente la iglesia del mismo nombre. Está gobernada oficialmente por el líder de la iglesia, conocido como el jerarca, aunque los jefes criminales de la ciudad también tienen mucho que decir en estos asuntos. Esta es la descripción que se le da a Novigrad en los juegos de The Witcher 3. Una ciudad llena de grupos religiosos, de bandas criminales y llena de riquezas tanto culturales como de dinero. Por eso, en este video vamos a ver cómo la ciudad libre de Novigrad es considerada tan importante como para darle el título de la capital del mundo. La historia de la ciudad comienza después de la conjunción de las esferas. Este evento fue el inicio del mundo en sí como se conoce, ya que aquí fue cuando los primeros monstruos y los primeros humanos llegaron al continente. Esto también dio como resultado que spawnearan, por así decirlo, o aparecieran muchos lugares de magia o centros de poder donde se podían obtener poderes o magia para ciertos magos. Uno de estos lugares se formó justo donde está la ciudad de Novigrad ahora mismo. Esto atrajo, como no, a ciertos monstruos y a otras criaturas mágicas, pero también atrajo a los elfos. Estos elfos decidieron crear un pueblo, una ciudad en este lugar para obtener o para sacarle provecho al lugar de poder. Pero con todo esto, después de un tiempo relativamente largo, cuando los primeros humanos ya más organizados llegaron al final del río, al delta del río Pontar, estos descubrieron solo una ciudad élfica abandonada, puras ruinas. Esto habría pasado ya sea por conflictos internos entre los elfos y otras razas, peleas contra monstruos o hasta puede ser que algún evento natural. No se sabe exactamente, pero a los humanos ver estas ruinas decidieron que era un buen lugar y aprovechando unos de los edificios que ya estaban allí, decidieron que esta se convertiría en la nueva zona para construir su nueva capital. Eventualmente, esta nueva capital daría lugar a un nuevo reino de humanos, y este reino, después de mucho tiempo en el futuro, se convertiría en lo que ahora es el reino de Redania, el cual se formó de este pequeño asentamiento y se fue expandiendo hasta que se conoce como se ve ahora mismo en los libros y en los juegos. Un tiempo después, ya con Redania colocada como un reino poderoso, Novigrad sería la capital de este hasta que el mandato de un rey llamado Vestibor el Orgulloso cambiaría esto. Llamado así no por sus acciones, sino más bien por sus elecciones de personas, y en especial las de su corte, una de las peores decisiones que habría tomado este rey sería la de ir a la guerra contra Temeria, lo cual resultó en su reino perdiendo la ciudad de Novigrad, teniendo así que mover la capital de su reino a Tretogor y cediendo todo el poder y dinero que hasta ahora tenían en Novigrad. Un tiempo después, el nieto del anterior rey Vestibor, Radovid III, ya sea por un deseo de comerciar libremente con la ciudad o tal vez por problemas de Temeria para controlar la propia Novigrad, decidieron llegar a un acuerdo entre Temeria y Redania. Acuerdo que no beneficiaría directamente a ningún reino, y sino más bien convertiría a Novigrad en la primera, al menos hasta ese momento, en la primera ciudad libre, gobernada por sí misma. Sin embargo, los
verdaderos poderes que controlan la ciudad. Se dividen este poder entre, de un lado, una organización criminal de varios líderes que manejan los mercados, algunos burdeles y casas de apuestas, y del otro lado, la Iglesia del Fuego Eterno, que controlan a la gran parte de la población mediante sermones y los templos que están distribuidos en toda la ciudad. La ciudad de Novigrad se encuentra en la costa del Mar Norte, en el reino de Redania, muy cerca de la actual ciudad de Oxenfurt, que está un poco más al sur. Debido a esta importante posición, a un lado del delta del río Pontar, y teniendo el puerto más grande del continente entero, según ciertos textos, Novigrad es considerada como la ciudad más grande de este mundo. Aparte también de ser considerada la ciudad más rica y con el mayor flujo de comerciantes y personas que vienen y se van de la ciudad constantemente. Hablando de estos habitantes y personas que vienen y van, la ciudad se presume que tiene alrededor de unos 30.000 habitantes permanentes viviendo dentro y alrededor de sus murallas. Esta posición estratégica se suma a su independencia como una ciudad libre, o una ciudad-estado, como diríamos en tiempos actuales. Esto le permite a Novigrad gobernarse por sí misma, decidir con quién comerciar, utilizar sus puertos y fábricas como la ciudad de C, y colocar leyes que ellos piensen que beneficien a la propia ciudad. Un ejemplo de esto sería habilitar las peleas de coliseos, el colocar muchos burdeles por todo lado, o permitir que la Iglesia del Fuego Eterno tenga control sobre la gente que vive en ciertas zonas de la ciudad. Todo esto en los ojos de Redania, que por mucho que lo deseen, comercien o tengan soldados en la ciudad, esto no les da el poder suficiente para decidir quién controla Novigrad. Hablando más sobre la ciudad en sí, su diseño es descrito como una Ámsterdam medieval con toques de Venecia, así como también a la ciudad de Gdansk en el norte de Polonia, que tuvo una historia siendo una ciudad libre por mucho tiempo, al igual que la ciudad de Novigrad. Hablando sobre esto, otro aspecto en el que se parece a estas ciudades es gracias a su enorme poder monetario, por todo el comercio y servicios que ofrecen, teniendo más dinero y poder que incluso la ciudad de Beauclair, la cual se considera como un paraíso para muchos. Esto le da a Novigrad un estilo de muchos edificios grandes, con muchas ventanas y materiales de alta calidad, como ladrillos y piedra pulida. Aunque en muchas ciudades, incluso en la vida real, la diferencia de riqueza se nota también en las casas de su gente. Al haber sectores de Novigrad con casas de madera o barro, e incluso inclinadas por una mala construcción, en contraste con las mansiones de otros sectores, con calles de ladrillos, con flores en los extremos y guardias cuidando cada casa. Al ser una ciudad tan grande, Novigrad se divide en muchos distritos, cada uno con múltiples lugares importantes e interesantes. Estos distritos, aun teniendo sus diferencias, funcionan todos unos con otros. Esto forma lugares importantes en los que la gente de la ciudad en general puede realizar su día a día, como comerciar, pasar el tiempo o comer. Todo esto claramente con diferencias dependiendo del poder económico de cada persona. Vamos a ver más o menos unos cuantos sectores, unos cuantos distritos, para saber qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Park Corners es el distrito más grande en territorio de la ciudad. Este se encuentra a las afueras de la muralla, rodeando toda la ciudad,
Y aún teniendo el terreno más grande, está conformado por pequeñas comunidades de no humanos y de granjas, por lo que es más un lugar de escondite para los no humanos, pero también para magos. Aunque también se puede ver algunos guardas que rondan las entradas de la ciudad, pero que no entran directamente en este distrito, haciéndolo un buen escondite. Una vez dentro de las murallas de la ciudad, yendo hacia el este, se encuentra el sector conocido como The Pit. Es el distrito más poblado de la ciudad, pero también es el más pobre, notándose bastante la diferencia en las casas y en general en el estado de las calles, al haber mucho lodo por todos los caminos, con muchas de las casas hechas con madera y tierra y en malas condiciones. Pero incluso muchas de ellas están a punto de caer o están tan inclinadas que solo unos cuantos se atreverían a vivir en ellas. Este sector conforma una gran parte del territorio del este de Novigrad, y aun estando directamente a la par de la muralla, no hay demasiados guardias que resguarden esta zona. Al otro extremo de la ciudad se encuentra el Harbourside, o el distrito del puerto. A lo largo de todo este sector no se encuentra un área residencial o casas de la gente de la ciudad, sino más bien lo que hay son montones de almacenes de muchos tamaños, todos alrededor del puerto. Muchos de ellos llenos, esperando para ser exportados a todas las regiones del continente, así como también muchos barcos comerciando con productos de todas partes del mundo. Aún así, entre los almacenes existen lugares como la taberna de Golden Sturgeon, la cual es conocida por, obviamente, tener a montones de navegantes y viajeros como clientes, y también por tener una reputación de constantes peleas y discusiones entre sus clientes que duran todo el día. Un lugar de renombre cerca de las murallas, colocado al lado de una de las entradas de la ciudad, es el burdel llamado el Rosemary and Thyme. Este burdel fue durante mucho tiempo controlado por el jefe criminal llamado Alonso Wiley, o por su nick Orson Sr., el cual es el padre de uno de los villanos que conocemos en The Witcher 3, Orson Jr. Wiley padre era un fan de la poesía y de las obras de Dandelion o Jaskier, por lo que después de su muerte, en lugar de pasar el burdel a su hijo, este pasó a ser de Dandelion, el cual renovó el lugar después de que nosotros, como jugador, lo ayudemos salvándole y otras cosas más. Este cambió el nombre del burdel al Chameleon, dándole un cambio de interior que nosotros como jugador podemos elegir dependiendo de las opciones que hagamos durante la misión de Dandelion. Más cerca del centro de la ciudad existen dos sectores que sirven como conexiones a todos los demás. Estos son Glory Lane y Silverton. Ambos tienen una gran cantidad de personas viviendo en ellos, y también existen muchos negocios a lo largo de cada distrito, como herbolistas, pequeños mercados y otros más vendiendo pescados o carnes. También hay burdeles, obviamente, y uno que otro taller de armas y armaduras, como el del maestro Hattori, que si lo ayudamos en el juego, nos va a dar armas de mucha calidad. Dando un salto al extremo norte de la ciudad, se encuentra una pequeña isla conectada al resto por un enorme puente. Este distrito, llamado Temple Isle, que como su nombre indica es un distrito lleno de curas de la religión del fuego eterno y montones de templos,
tiene casas muy grandes y de materiales de alta calidad, con muchos guardias en cada esquina y una gran plaza para realizar ceremonias y rezos. Todo esto dando a entender un poco el gran poder que tiene la iglesia sobre la ciudad en sí. Volviendo a la ciudad, desde Temple Isle, cruzando el puente, se encuentra el distrito más rico de Novigrad, Gildorf. Este sector está habitado por nobles, ambasadores y los más ricos mercaderes de todo el continente. Debido a esto, el sector se nota considerablemente más cuidado y protegido, con cientos de guardias en todas las entradas y alrededor del distrito, con calles hechas de ladrillos en todos sus caminos y casas con los mejores materiales que la ciudad podría ofrecer. Esto también ha creado muchos puestos de mercaderes con objetos exóticos de todos los rincones del continente. Existe una casa de baños con aguas termales, una morgue no muy lejos de allí y varios pozos de agua limpia distribuidos por todo el distrito. Pero si hablamos del edificio más destacable, sería el burdel llamado el Passiflora, llamado el burdel más refinado y el mejor de la ciudad también. Esto tomando en cuenta que existen un total de 12 en todo Novigrad, el cual está construido de un ladrillo y madera de alta calidad, con amplios cuartos y telas finas, y aunque es preferido por sus señoritas obviamente, también es un perfecto lugar para nobles y criminales con mucho dinero, que vienen para tener reuniones importantes que deciden la historia de reinos enteros. Llegando al centro de la ciudad se encuentra Higher Square, la cual sería el corazón de la ciudad y donde se cruzan la mayoría de caminos para llegar a todos los demás distritos. Aquí viven muchos de los nobles y gente de poder de Novigrad, con todas sus casas alrededor de una plaza que es usada por muchos mercaderes de la propia ciudad, aunque ocasionalmente, como vemos en The Witcher 3, también se usa colocando una plataforma para quemar a brujas o magos que los cazadores de brujas hayan atrapado. Alrededor de esta plaza también se encuentra el Banco de Vivaldi, que aun existiendo muchas otras localizaciones en muchas ciudades del mundo, la de Novigrad es más o menos como la más importante de todas. También hay una tienda de libros al otro extremo de la plaza y hay un herrero justo a la par del banco. Aparte de esto, a tan solo unos metros de esta plaza se encuentra la taberna llamada The Kingfisher Inn. Esta taberna es la más grande en todo Novigrad y dentro de esta hay múltiples cuartos para sus huéspedes, una gran barra donde se puede pedir licores de todos los rincones del mundo y muchos lugares para jugar al Gwent. Pero lo más destacable de este lugar es el escenario en el centro, que muestra artistas cada noche para entretener a sus clientes. Artistas como la llamada Priscilla, que si vamos durante una misión en el juego, podemos escuchar una hermosa canción sobre cómo Geralt y Yennefer se enamoraron. Novigrad es posiblemente la ciudad más importante del mundo de The Witcher, la ciudad más grande de todas, así como también la más rica. Pero no solo la ciudad en sí es importante a nivel general, sino que muchos eventos, muchos de los más importantes, tanto de los libros como de los juegos, pasan dentro o cerca de la ciudad. Y muchos de los personajes que viven en Novigrad influyen en la historia del mundo en general.
También hay que destacar que aun con ciertas diferencias entre libros y juegos, la Novigrad de The Witcher 3 es una de las ciudades más detalladas y con carácter de todos los videojuegos, aparte de su increíble belleza también. Por eso, tanto yo como muchos otros que hemos jugado o vayan a jugar The Witcher 3, en algún momento nos encontremos caminando las calles, rincones y plazas de esta ciudad, descubriendo los increíbles detalles y la inmensa belleza que la ciudad de Novigrad puede ofrecer. Como siempre, cualquiera que quiera darle like al video, compartirlo o suscribirse, se los agradecería montones. Bueno, hasta luego.